Quizás debes haber escuchado que cuando un extranjero llega al Japón se encuentra con algunas dificultades, comenzando por el idioma, las costumbres, así como también en la vida cotidiana. Esto se refleja cuando va de compras y en los supermercados. Los productos están todos escritos en japonés, ya sea en hiragana, katakana o kanji. Aunque últimamente hay una gran parte de los productos, aparte de tener la escritura japonesa, está escrita en letras romanas, como le llaman acá, el romaji o el alfabeto. El día de hoy les voy a compartir algunos temas compactos de las experiencias de algunos extranjeros aquí en la vida cotidiana, como también aprovechar para explicar el shock cultural que sufren a veces muchos extranjeros que no entienden la filosofía o forma de vivir de los japoneses. Para hacerlo más ameno, voy a hablar escalonadamente, intercaladamente, un tema casi jocoso y un tema algo serio. Como siempre, adelante, irashai. Comencemos con algo que nos puede parecer un poco raro, difícil de que pueda suceder, pero varios extranjeros me contaron que les había pasado. Es el caso de que cuando recién llegaron al Japón y fueron a un supermercado y entre las cosas que estaban baratas, estaban de oferta, encontraron esto que podría ser como una conserva, un atún, dependiendo de los países, se pueden parecer a muchas cosas, y lo compraron porque estaba aparte de oferta. Después lo abrieron y lo consumieron, descubrieron de que estaba aceptable, rico. Pero lo gracioso de esto, de este producto, que es comida para perros o gatos, es la dificultad del idioma, de la lectura, que hace confundir y a veces podemos cometer errores que al fin y al cabo no les hizo daño, pero ahora, después de tiempo, de años, es una anécdota graciosa. No tiene ninguna fotografía de una mascota, un perrito o un gato, y por eso que se presta para la confusión. Quizás le llamó la atención porque no sé si se podrá observar. En la parte de aquí se ven pedazos de carne. Quizás eso fue lo que le llamó la atención y pensó que era para consumo humano. Ahora, tocando un tema un poco serio, podríamos hablar de lo que alguna vez debes haber escuchado. Yo particularmente tengo la experiencia de que muchas personas me han preguntado si es que el japonés es inteligente. Yo les respondo que no. No se trata de inteligencia. Es una forma de la filosofía de vida de los japoneses. En japonés se utiliza una frase muy comúnmente: Shitsuke wa kanarazu noryoku ni kachimasu, que significa la disciplina vencerá a la inteligencia. Esto quiere darnos a entender de que aunque seas, entre comillas, normal, no inteligente, pero si eres disciplinado y te dedicas en lo que te gusta, en lo que te toca realizar, ya sea el deporte, el trabajo, y si eres disciplinado y cumples las normas, vas a salir adelante y vencerás. Una experiencia personal: cuando estaba en Sudamérica,
no voy a mencionar el país o los países, me di cuenta que el latino sí es muy inteligente, pero les falta la disciplina. Por ahí vi en algún lugar que dieron un ejemplo que si tú le dices a un latino, anda, sube a esa torre, te va a decir, ¿para qué? Pero si le cambia, te apuesto que no puedes subir a la torre. De inmediato va y sube. Hay muchas cosas que son muy diferentes entre el latino y el japonés o la raza asiática en sí. El orgullo a veces no le permite seguir una disciplina, ser consecuente. Aquí en el Japón, por ejemplo, en la escuela, si un profesor le da una orden a un alumno o en el trabajo el jefe le indica algo a su subalterno, no se hace ninguna pregunta, solamente lo hace. Es la diferencia de repente de costumbres que están dentro de la filosofía japonesa de acatar al mayor, al de mayor rango. Lo siguiente que les quiero compartir también quizás nos va a dar algo de risa, algo jocoso, pero sí ha sucedido. Algún extranjero o varios de ellos fueron al supermercado y compraron esto. Que parece el shampoo para lavarse la cabeza. Gran sorpresa fue que cuando lo estuvieron utilizando, se sorprendieron que el shampoo japonés botaba bastante espuma. Pero resulta que esto de aquí es un detergente para lavar platos. Por eso que bota tanta espuma a la hora que se usa. No sé si habrá tenido perjuicios en el cuero cabelludo, pero hasta donde yo sé, porque los he conocido posteriormente, todavía tienen cabello. Prosiguiendo con otro punto, otro tema un poco más serio, quiero correlacionar con lo que hablé hace unos momentos sobre la disciplina, porque la puntualidad es una forma de disciplina aquí en el Japón. Una forma de demostrarlo es que cuando se queda o se acuerda con uno, dos o varios amigos a una reunión, si es a las 2 de la tarde, se llega a las 2 de la tarde. Si es a las 3, a las 3. Y si por A o B motivos vas a llegar tarde, antes que dé la hora, te comunicas diciendo que vas a llegar 5 o 10 minutos tarde. En el peor de los casos, si es una reunión de aquí a una semana y en el camino te das cuenta que no vas a poder asistir o vas a llegar tarde, 2 o 3 días antes comunicas que vas a llegar tarde o que no vas a poder asistir. A diferencia, en Latinoamérica hay el problema de decir, por ejemplo, vas a llegar tarde, pero dices, ya estoy llegando acá a un segundo, en 2 minutos. Si tú dices eso aquí en Japón, el japonés se va a poner a buscarte alrededor, porque si es un segundo o 1 o 2 minutos debes estar a pocos metros. Son cuestiones de formas de tomar las cosas disciplinadamente. Como lo repetí y lo dije muchas veces al comienzo, el japonés no es inteligente, es disciplinado. El latino sí es inteligente, pero le falta un poco de disciplina.
Prosiguiendo con las anécdotas jocosas, cuentan muchos extranjeros cometieron el error de ir al supermercado y comprar esta bolsita o algo parecido. Si nos damos cuenta, dentro vienen unos paquetitos y lo compraron pensando que eran jabón, y con esto lo abrieron y comenzaron a bañarse, a ducharse, pero se dieron cuenta de que no salía espuma y era muy duro, pero lo compraron porque lo vieron que era muy barato. Era una bolsa y contenía, por ejemplo, esta bolsa contiene 15 de estos paquetitos, o sea, como si fueran 15 jabones pequeños. Resulta que esto es el mochi deshidratado que se come aquí, que es hecho del arroz. Esto de aquí, como ya lo expliqué en algún otro video cuando hablo del mochi, es un dulce, o se toma como un dulce, se calienta en una tostadora o en una sartén y se come. No es jabón. Gran equivocación. Anécdota. Otra de las preguntas que me han hecho muchas veces cuando hablamos del Japón y de comparándolo con otros países, me dicen: Japón es muy rico. Y yo les digo sí y no. Porque digo sí porque tienen la riqueza de su gente y la disciplina. Y digo no porque no tienen las materias primas en abundancia como existen en los países latinoamericanos, en especial de Sudamérica. ¿Cuánto quisiera Japón tener oro, plata, petróleo, cobre, como en muchos países de Sudamérica? La única riqueza que tiene Japón natural es su arroz, que lo produce, y las algas marinas. Espero que te haya gustado el video, los datos curiosos, jocosos. Colabórame con un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.